Lección 1. Servir con una sonrisa. Hola Anna, he oído que has cambiado de trabajo hace poco. ¿Cuál es el nuevo trabajo? Oh, escuchaste bien. De hecho, ahora trabajo en la industria de servicios. La industria de servicios, ¿no? Es un campo bastante amplio. ¿Qué estás haciendo exactamente? Trabajo como representante de servicio al cliente para una gran empresa minorista. Ah, ya veo. Tratar con clientes todo el día debe ser toda una experiencia. No tienes ni idea. A veces puede ser muy difícil, pero lo estoy disfrutando hasta ahora. Me lo puedo imaginar. Los clientes pueden ser, bueno, digamos que no siempre facilitan las cosas. Eso es seguro. Pero ya sabes, muchas de las personas con las que trabajo son en realidad antiguos miembros del ejército. ¿De verdad? Es interesante. ¿Por qué crees que es así? Bueno, muchas de las habilidades que se aprenden en el ejército, como la disciplina, la resolución de problemas y la comunicación, son realmente valiosas en el servicio al cliente. Eso tiene mucho sentido. Supongo que los militares hacen un buen trabajo al preparar a la gente para ese tipo de trabajo. Exactamente. Y me parece que muchos de mis antiguos compañeros de trabajo militares tienen una gran actitud cuando se trata de atender a los clientes. Sí, esa mentalidad de servicio con una sonrisa es muy importante en ese tipo de trabajo. Absolutamente. Ha sido realmente revelador ver cómo su formación y experiencia se traducen también en la industria de servicios. Eso es bastante guay. Tengo mucho respeto por las personas que pueden manejar la rutina del servicio de atención al cliente día tras día. Yo también se necesita un tipo especial de paciencia y resiliencia. Pero me alegra formar parte de un equipo que realmente lo valora. Bueno, me alegra saber que estás encontrando satisfacción en tu nuevo puesto. Parece una buena opción para ti. Lección 2. Reflexiones musicales. Buenos días. He oído que has empezado un nuevo trabajo paralelo. ¿Cuál es la historia ahí? Tienes razón, la tengo. De hecho, ahora estoy dando clases de música. Clases de música, ¿no? Eso es bastante guay. ¿Qué instrumentos enseñas? Bueno, empecé enseñando piano, pero también he recibido más y más solicitudes de clases de guitarra. Guitarra, ¿no? Esa es popular. Siempre quise aprender a jugar, pero nunca llegué a hacerlo. Definitivamente deberías considerar intentarlo. Es un instrumento realmente gratificante de aprender. Sí. ¿Cuál es el atractivo para ti? Quiero decir, ¿qué te hizo decidir dedicarte a la enseñanza de música? Bueno, siempre me ha gustado la música y me satisface mucho ayudar a otros a descubrir y fomentar sus talentos musicales. Eso tiene sentido. Me imagino que es un buen cambio de ritmo con respecto a tu trabajo diario, ¿verdad? Definitivamente. Es una excelente forma de dar rienda suelta a la creatividad y disfruto mucho de la interacción individual con mis alumnos. Eso es impresionante. ¿Cómo va el número de estudiantes hasta ahora? ¿Te mantienes ocupado? No tanto como me gustaría, sinceramente. No tengo un gran número de estudiantes todavía,
pero espero que el negocio crezca con el tiempo. Ya veo. Bueno, seguro que se correrá la voz y más gente empezará a buscarte. Las clases de música son un servicio muy valioso. Eso es cierto y estoy disfrutando mucho del trabajo, incluso con el menor número de estudiantes. Es solo una buena salida creativa para mí. Bueno, me alegra saber que encuentras satisfacción en ello. Avísame si alguna vez necesitas un conejillo de Indias para practicar tus clases de guitarra. Lección 3. Bromas junto a la playa. ¿Has ido a la playa últimamente? De hecho, estuve allí ayer mismo. ¿Por qué lo preguntas? Pensaba ir allí este fin de semana. Pensé que sería un buen momento para construir un castillo de arena. Oh, un castillo de arena, ¿no? Cuidado, ya sabes lo voluble que puede ser el océano. Sí, es cierto. Una gran ola y adiós al castillo. Pero eso es la mitad de la diversión, ¿no? Supongo que sí. Hay algo satisfactorio en crear algo tan temporal. Exactamente. Es como un ejercicio zen o algo así, construyéndolo con el conocimiento de que no durará. Comprendo la apelación. Aunque debo admitir que siempre he sido más una lectora de playas que una escultora de arena. ¿De verdad? ¿No sientes ganas de dar rienda suelta a tu niño interior y ensuciarte las manos? Ja, 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 no sé. Hay algo en mantener mis pies secos y mi libro seco que me atrae. Bastante justo. Para cada uno lo suyo, supongo. Pero te estás perdiendo la pura alegría de crear algo de la nada. Quizá tenga que intentarlo la próxima vez. Me encanta sentir la arena entre los dedos de los pies. Ese es el espíritu. Yo traeré el balde y la pala, tú traes la creatividad. Parece un plan. No se sorprenda si mi castillo no está a la altura de sus obras maestras arquitectónicas. Oye, lo que cuenta es el proceso, no el producto final. Aunque puede que tenga que darte algunos consejos. Lección 4. A la caza de gangas. Oye, ¿has ido de compras últimamente? De hecho, lo he hecho. He estado buscando ropa nueva que no vaya a arruinarme. Oh, ¿sí? ¿Encontraste algo bueno? Bueno, el otro día me topé con una tienda de segunda mano muy bonita. Tenían cosas geniales a precios muy razonables. Ahorrante, ¿no? No sé, ese no es realmente mi estilo. Soy más del tipo de los centros comerciales. Lo sé, lo sé. Pero créeme, puedes encontrar auténticas joyas si estás dispuesto a cavar un poco. No lo sé. Solo me preocupa terminar pareciendo un completo bicho raro, ¿sabes? No seas tan tímido. Te sorprendería lo que puedes encontrar. Además, es mucho mejor para el medio ambiente. Supongo que es cierto. Y tenía ganas de actualizar un poco mi armario. Tal vez lo intente. Ese es el espíritu.
Incluso puedo ir contigo si quieres. Te ayudaré a navegar por las estanterías. Ja, 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 está bien, trato. Aunque también me reservo el derecho de vetar cualquier cosa que se diga. Bastante justo. Mantendré las locuras al mínimo, lo prometo. Lo agradezco. Entonces, ¿cuándo quisiste hacer nuestra pequeña aventura de ahorro? ¿Qué tal este fin de semana? Estoy libre el sábado por la tarde si te funciona. A mí me suena bien. Siempre y cuando no pasemos todo el día hurgando en ropa vieja. No te preocupes, me aseguraré de que tengamos tiempo para almorzar. No puedo comprar con el estómago vacío, ¿verdad? Tienes razón en eso. Está bien, entonces es un trato. ¿Estás listo para ayudarme a encontrar mi próximo look característico? Lección 5. Hacer nuevos amigos. Oye, ¿me puedes dar consejos sobre algo? Claro, ¿qué pasa? Bueno, últimamente me he sentido un poco aislado, ¿sabes? Creo que tengo que salir y conocer gente nueva. Comprendo perfectamente esa sensación. Puede ser difícil exponerse a veces. Exactamente. ¿Alguna sugerencia sobre cómo puedo hacerlo? Estoy un poco perdido. Bueno, una idea que me viene a la mente es unirse a un grupo o club comunitario local. Un club, ¿no? No sé, esa no parece ser mi escena. Créeme, puede ser una excelente manera de conocer gente con intereses similares. ¿Qué te gusta? Bueno, siempre he sido un poco fanático de los deportes. Quizá pueda encontrar una liga recreativa o algo así. Perfecto. Es probable que haya un grupo de baloncesto o un equipo de softball intramuros en su área. Oh, el softball suena divertido. Solía jugar en el instituto. ¿Ves? Ahí lo tienes. Y eso ya lo tendrás en común con tus nuevos compañeros de equipo. ¿Sabes qué? Eso en realidad no suena tan mal. Merece la pena intentarlo, al menos. Exactamente. Y quién sabe, es posible que incluso encuentres un nuevo pasatiempo que te encante en el proceso. Es un buen argumento. Muy bien, estoy convencido. Es hora de salir de esta casa y ser sociable. Un chico. Solo recuerda mantener la mente abierta y salir a la luz. La parte más difícil es dar el primer paso. Lo haré. Gracias por el consejo. Agradezco mucho que me cuides. En cualquier momento, John. Me alegra poder ayudar. Cuéntame cómo te va con el equipo de softball, ¿vale? Lo tienes. Los mantendré informados. Deséame suerte. Lección 6. La era de las campañas de recolección de ganado. Oye, ¿sabías que la era de las campañas de recolección de ganado básicamente ha terminado en estos días? De ninguna manera, ¿en serio? Pensaba que la recolección de ganado seguía siendo una parte importante de la industria ganadera. No, esos días han quedado prácticamente en el pasado. Con el auge del ferrocarril y la mejora del transporte, ya no hay necesidad de ellos.
No tenía ni idea. ¿Qué llevó al declive de esas campañas masivas de recolección de ganado en todo el país? Bueno, en el pasado, los ganaderos tenían que mover sus rebaños a largas distancias para llevarlos al mercado. Pero con el ferrocarril, podían simplemente enviar el ganado por tren. Ya veo, tiene mucho sentido. El ferrocarril debe haber cambiado las reglas del juego para la industria. Absolutamente. Una vez que las líneas ferroviarias comenzaron a conectar las principales ciudades ganaderas, la necesidad de esos clásicos paseos de ganado simplemente se desvaneció. Fascinante. Siempre me imaginé a esos vaqueros de la vieja escuela conduciendo enormes manadas por el campo abierto. Supongo que hoy en día es más bien una visión romántica. Totalmente. Es decir, es posible que todavía veas una campaña de recolección de ganado a pequeña escala aquí y allá, pero nada como las operaciones masivas del pasado. Vaya, el fin de una era. Es increíble la rapidez con la que la tecnología puede transformar industrias enteras de esa manera. Sí, en cierto modo es un poco agridulce. Esas campañas de recolección de ganado eran una parte icónica del viejo oeste. Me lo puedo imaginar. Aunque apuesto a que los rancheros modernos están muy agradecidos de tener el ferrocarril en vez de tener que ocuparse de toda esa logística. Oh, seguro. Quiero decir, ¿te imaginas tratar de pastorear miles de reses a lo largo de cientos de millas en estos días? Parece una pesadilla logística. No es broma. El ferrocarril debe haber cambiado totalmente las reglas del juego para el negocio ganadero. Absolutamente. Es increíble lo rápido que pueden cambiar las cosas, ¿sabes? En un momento, tienes estas enormes campañas de recolección de ganado, y al siguiente, están prácticamente obsoletas. El poder del progreso, supongo. Es fascinante ver cómo las industrias evolucionan con el tiempo. Totalmente. Esto demuestra lo importante que es adaptarse y adoptar las nuevas tecnologías, incluso si eso significa dejar de lado las viejas tradiciones. Bien dicho, John. Me alegro de haber aprendido algo nuevo sobre la historia de la industria ganadera actual. Yo también siempre es genial sumergirse en estos pedacitos de historia, ¿sabes? Definitivamente. Gracias por compartir tus conocimientos, John. Agradezco que hayas ampliado mis horizontes. En cualquier momento. Siempre me gusta ponerme como loco con este tipo de cosas. Lección 7. El aroma del éxito. Oye, ¿sabes lo que me encanta? Productos con olor fresco. Oh, ¿de verdad? ¿Qué es lo que te gusta tanto de los aromas frescos? No sé, hay algo tan estimulante en ellos. Parece que me levantan el ánimo, ¿sabes? Estoy de acuerdo, los aromas frescos pueden ser realmente edificantes. ¿Tienes un tipo de fragancia favorito? Esa es una pregunta difícil. Debo decir que soy un gran fan de los aromas cítricos. Hay algo en ese aroma brillante y picante que me parece muy atractivo. Oh, los cítricos son una gran elección. Es tan refrescante y energizante. ¿Buscas productos a base de cítricos cuando compras? Absolutamente. Siempre trato de buscar cosas como jabones con aroma a limón, naranja o pomelo, limpiadores e incluso velas a veces. Eso tiene mucho sentido. A mí me pasa lo mismo, siempre me atraen esas notas cítricas limpias y nítidas.
¿Verdad? Hay algo tan vibrante e inspirador en ellos. Mucho mejor que esos aromas florales intensos y empalagosos, en mi opinión. Totalmente de acuerdo. Lo floral puede ser bonito, pero también puede ser un poco abrumador. Los cítricos son tan brillantes y vigorizantes. Exactamente. ¿Y sabes qué más me encanta? Aromas a menta. Hay algo tan refrescante en ese aroma fresco y herbal. Oh, buen punto. La menta es otra de mis favoritas. Es tan estimulante y energizante. Definitivamente. Me inclino mucho por los productos a base de menta, especialmente en verano. Yo también. Hay algo en ese olor a menta limpio y nítido que es perfecto para los climas cálidos. Definitivamente. Es como un estimulante del estado de ánimo instantáneo, ¿sabes? Simplemente te atrapa en los sentidos. Absolutamente. El aroma puede tener un efecto tan poderoso en nuestro estado de ánimo y bienestar general. Totalmente. Creo firmemente en la importancia de rodearse de fragancias agradables. Yo también, es increíble lo mucho que un simple aroma puede influir en cómo sentimos y percibimos el mundo que nos rodea. No podría estar más de acuerdo. Hay que mantener esos sentidos estimulados de una buena manera, ¿sabes? Definitivamente. Los aromas frescos y vigorizantes son el camino a seguir. Simplemente hacen que todo se sienta un poco más brillante. Amén por eso. Un juego olfativo muy fuerte, amigo mío. Lección 8. Hallazgos frescos. Muy bien. ¿Tienes planes para ir de compras esta semana? La verdad es que no, solo lo habitual. ¿Por qué? ¿Tienes algo en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos intentar encontrar algunos productos nuevos y frescos, ¿sabes? Cambia un poco las cosas. Oh, eso suena divertido. ¿Qué tipo de hallazgos nuevos tienes en mente? No sé, tal vez algunos productos nuevos o bocadillos que nunca hayamos probado antes. Solo algo para alegrar la rutina, ¿sabes? Me encanta esa idea. Fresco y nuevo siempre es emocionante. ¿Estás buscando alguna marca o artículo en particular? La verdad es que no, sinceramente. Mientras esté fresco y se vea apetecible, estoy dispuesto a intentarlo. Lo mismo aquí. Siempre estoy dispuesto a probar alimentos nuevos e interesantes, siempre que sean de alta calidad. Exactamente. La calidad es clave, pero no soy demasiado exigente con marcas específicas ni nada parecido. Totalmente de acuerdo. A veces, los productos genéricos o que no son de marca pueden ser tan buenos, si no mejores, que los de marca. Definitivamente. ¿Y sabes qué más me encanta? Encontrar esas pequeñas joyas locales, como el mercado de agricultores o las tiendas especializadas. Oh, sí, esos lugares de joyas escondidas son los mejores. Nunca sabes con qué tipo de hallazgos frescos y únicos te vas a encontrar. Exactamente. Siempre es como una pequeña aventura. Es mucho más divertido que seguir la misma rutina de siempre en las grandes cadenas de supermercados. Absolutamente. Y también puedes apoyar a las empresas locales, lo que siempre es una ventaja.
Seguro. Además, los productos y demás suelen ser mucho más frescos y de mayor calidad. Acordado. Siempre me gusta comprar productos locales y comprar esos alimentos súper frescos de temporada. Definitivamente. De acuerdo, entonces estamos en la misma página, nuevos, frescos y locales. Hagamos esto. Lo tienes. Tengo ganas de ver qué tipo de hallazgos nuevos y divertidos podemos descubrir esta semana. Lo mismo digo, va a ser genial. Me muero por probar cosas nuevas. Lección 9. Generosidad en tiempos de guerra. Hola Anna, ¿has oído hablar del fondo de guerra que se ha creado para ayudar a los soldados? Sí, lo he hecho. Es increíble ver cómo el público británico se está uniendo para apoyar a nuestras tropas. Definitivamente. El poder de ese tipo de esfuerzo comunitario es simplemente increíble. Absolutamente. No puedo ni imaginarme el impulso moral que debe suponer para los soldados saber que cuentan con ese nivel de apoyo público. Definitivamente. Y las donaciones que han estado llegando son asombrosas. Esto demuestra lo mucho que le importa a la gente. Exactamente, incluso las pequeñas contribuciones individuales pueden marcar una gran diferencia cuando todos colaboran. Totalmente. Todo ayuda y estoy seguro de que tendrá un impacto real en los soldados y sus familias. Absolutamente. Es muy reconfortante ver a la gente unirse en momentos de necesidad como este. Seguro. Y también me encanta cómo está acercando a la comunidad, haciendo que todos hagan lo que pueden. Definitivamente. Se trata de sacar lo mejor de las personas, que es exactamente lo que necesitamos en estos tiempos difíciles. Exactamente, es un poderoso recordatorio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. No podría estar más de acuerdo. Este fondo de guerra es solo un ejemplo de cómo el público británico está a la altura de las circunstancias. Absolutamente. Estoy muy orgulloso de formar parte de una nación que puede unirse de esta manera. Yo también, es realmente inspirador ver cuánto están dispuestas a dar y sacrificar las personas por un bien mayor. Definitivamente. Esto demuestra el increíble poder de la acción colectiva y la comunidad. Absolutamente. Estoy muy agradecido de formar parte de una sociedad que valora la unión y la compasión de esta manera. Yo no lo podría haber dicho mejor. Estoy seguro de que este fondo de guerra es solo la punta del iceberg. Lección 10. Relajarse después del trabajo. Hola Anna, ¿qué haces para relajarte después de un largo día de trabajo? Oh, me parece que una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza realmente me ayuda a relajarme. Interesante. ¿Qué tipo de ejercicio sueles hacer? Bueno, normalmente empiezo con una caminata rápida de 30 minutos o trote para aumentar mi ritmo cardíaco. Parece una excelente manera de aliviar el estrés. ¿Qué pasa con el entrenamiento de fuerza? Me gusta mucho hacer algunos ejercicios ligeros con mancuernas, como flexiones de bíceps y prensas de hombros. Bien, suena como una rutina completa. ¿Lo encuentras efectivo para ayudarte a relajarte?
Definitivamente. La actividad física libera endorfinas y me ayuda a despejar la mente. Eso es impresionante. Tenía la intención de empezar a hacer más ejercicio después del trabajo. Lo recomiendo encarecidamente. Incluso una simple rutina puede marcar una gran diferencia. Es bueno saberlo. ¿Algún otro consejo que sugieras para relajarte por las noches? Bueno, también intento practicar algunos estiramientos ligeros y respiraciones profundas antes de acostarme. Ah, sí, la importancia de la flexibilidad y la atención plena. Esa es una gran idea. Exactamente, se trata de encontrar lo que mejor te funcione para descomprimirte. Seguro. Creo que voy a probar tu rutina. Gracias por el consejo. Por supuesto. Me alegra poder ofrecer algunas sugerencias útiles. Déjame saber cómo te va. Lo haré. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de charlar sobre esto conmigo. En cualquier momento. Siempre me complace hablar sobre los hábitos saludables y el cuidado personal. Impresionante. Nos vemos más tarde. Lección 11. Perspectivas reflexivas. Mañana. El otro día me encontré con una interesante entrevista con un actor famoso. Oh, ¿en serio? ¿Qué dijo que te llamó la atención? Bueno, el entrevistador le preguntó por qué tantas de sus protagonistas no eran atractivas físicamente. Es una pregunta inusual. ¿Cuál fue la respuesta del actor? Básicamente dijo que las que parecen caballos suelen ser las actrices más talentosas. Vaya, esa es una declaración bastante audaz y controvertida. ¿Qué piensas de eso? Lo sé, ¿verdad? Me pareció algo bastante insensible decirlo, en mi opinión. Puedo entender por qué puede encontrar ofensivo ese comentario. La belleza es tan subjetiva. Exactamente, el talento y la capacidad de actuación no deben juzgarse por la apariencia física. Estoy de acuerdo, es decepcionante escuchar ese tipo de mentalidad superficial de un actor aclamado. Absolutamente. Creo que habla de algunos temas más profundos de la industria del cine. Seguro. Objetivar a las mujeres y valorar la apariencia por encima de la habilidad es muy problemático. Definitivamente. Ojalá más actores y directores desafiaran esas actitudes anticuadas. Yo también, el arte debe celebrar la diversidad y centrarse en el oficio, no en las cualidades superficiales. No podría estar más de acuerdo. Es una pena que persistan mentalidades anticuadas como esa. Absolutamente. Pero me alegra que podamos tener discusiones profundas sobre estos temas. Sí, es importante seguir teniendo este tipo de conversaciones. Definitivamente. Gracias por mencionarlo, es un tema importante sobre el que reflexionar. En cualquier momento. Agradezco que hayas colaborado conmigo en esto de una manera tan reflexiva. Lección 12. Mantenerse conectado. Hola Anna, ¿has visto las noticias sobre esa nueva plataforma de redes sociales que está arrasando en el mundo? No, no lo he hecho.
¿Qué has oído al respecto? ¿Es algo que deberíamos comprobar? Definitivamente, suena muy guay. Aparentemente, se trata de conectar con las personas de una manera más significativa. Oh, eso sí que suena intrigante. Siempre estoy buscando nuevas formas de mantenerme comprometido y actualizado. Lo mismo aquí. Creo que es importante estar al tanto de lo que está pasando, ¿sabes? Absolutamente. Definitivamente no queremos perdernos las últimas tendencias e innovaciones. Exactamente, esta plataforma parece centrarse en fomentar conexiones y conversaciones genuinas. Ese es un ángulo interesante. Muchas aplicaciones de redes sociales en estos días se centran en interacciones superficiales. Totalmente. Pero este parece estar adoptando un enfoque diferente, lo cual es realmente refrescante. Tendré que investigarlo más a fondo. ¿Tienes alguna idea de cómo funciona o qué es lo que lo diferencia? Por lo que he leído, tiene algunas características únicas que fomentan intercambios más reflexivos. Bien, ese es exactamente el tipo de cosas que me interesan. Me aseguraré de mantenerme al día al respecto. Sí, definitivamente compruébalo. Tengo la sensación de que podría cambiar las reglas del juego en las redes sociales. Bueno, sin duda has despertado mi curiosidad. Me entusiasma saber más sobre esta nueva plataforma. Lo mismo aquí. Parece el tipo de cosa que realmente podría unir a la gente de una manera positiva. Estoy de acuerdo, ese es exactamente el tipo de cambio positivo que necesitamos en el panorama de las redes sociales. Absolutamente. Tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo. ¿Vamos a explorarlo juntos? Lección 13. El dilema de la computadora portátil. Mañana. ¿Has estado buscando un portátil nuevo últimamente? Ya sabes, lo he hecho. De hecho, estoy buscando uno. ¿Tiene alguna recomendación? De hecho, sí. Recientemente he actualizado mi portátil y estoy muy contento con mi compra. Oh, perfecto. Definitivamente me vendría bien un consejo. ¿Qué tipo de portátil acabaste comprando? Elegí un modelo elegante y potente de una de las mejores marcas. Ha supuesto un punto de inflexión para mi trabajo. Genial, eso es exactamente lo que necesito. Me he sentido un poco perdido entre todas las opciones que hay. Te escucho. Hay muchas características y especificaciones diferentes a tener en cuenta en estos días. Definitivamente. Necesito algo que pueda soportar mi carga de trabajo, pero no quiero arruinarme, ¿sabes? Absolutamente. Por eso investigué mucho para encontrar el equilibrio adecuado entre rendimiento y valor. Eso es muy útil. Creo que necesito algo parecido. ¿Recomendarías alguna marca o modelo en particular? Bueno, el que tengo es un modelo de primera línea de un fabricante líder. Ha sido un verdadero caballo de batalla. Oh, eso suena prometedor. Tendré que comprobarlo. ¿Te importaría compartir los detalles específicos? En absoluto. Permítanme darles un resumen de las principales características y especificaciones. Creo que te gustará mucho.
Genial, soy todo oídos. Este es exactamente el tipo de información que necesito para tomar una decisión informada. Genial, estaré encantado de ayudarte. Me aseguraré de cubrir todo lo que necesitas saber. Lección 14. Aventura al aire libre. Oye, ¿has oído hablar de la nueva ruta de senderismo que acaba de abrirse? No, no lo he hecho. Me encanta estar al aire libre, así que eso me parece perfecto. Se supone que es una verdadera joya. Dicen que es un circuito de unos 8 kilómetros, con unas vistas preciosas. Oh, eso es perfecto. Tenía la intención de salir y explorar más senderos locales. Entonces esta podría ser la aventura que necesitamos. Se supone que el sendero está bien marcado y es adecuado para todos los niveles de habilidad. Excelente, es una gran noticia. Siempre estoy buscando nuevos lugares para practicar senderismo que sean aptos para principiantes. Exactamente, y lo mejor es que está a un corto trayecto en coche de la ciudad, por lo que es muy accesible. Eso es muy práctico. Me encantaría comprobarlo. ¿Cuándo pensabas emprender el camino? Bueno, el tiempo ha estado fantástico últimamente, así que esperaba que pudiéramos ir este fin de semana, si estás libre. Sabes, creo que podría funcionar. No tengo ningún plan importante y me encantaría tener la oportunidad de tomar un poco de aire fresco. Perfecto. Puedo recogerte el sábado por la mañana y podemos aprovechar el día. Prepara un buen almuerzo y todo. Parece un plan. Me aseguraré de ponerme mis botas de montaña y de llevar mucha agua. No puedo esperar. Genial, yo tampoco. Va a ser muy divertido. Te enviaré todos los detalles a medida que nos acerquemos. Lección 15. El comercio de marfil. Mañana. ¿Has estado siguiendo las noticias sobre el comercio de marfil? Sí, es un tema muy desgarrador. La codicia por el marfil está devastando las poblaciones animales. Absolutamente. La forma en que los cazadores furtivos matan sin piedad a elefantes y rinocerontes por sus colmillos es simplemente repugnante. Lo sé, es horrible. Y la demanda de productos de marfil, como tallas y joyas, está impulsando toda esta cruel industria. Exactamente, es una práctica tan innecesaria y egoísta, sin tener en cuenta el sufrimiento de estos majestuosos animales. Totalmente de acuerdo. Es devastador ver cómo matan a estas magníficas criaturas solo por su marfil. Lo peor es que mucha gente aún no se da cuenta del verdadero costo del comercio de marfil. Eso es cierto, necesitamos crear más conciencia sobre el devastador impacto que tienen las especies en peligro de extinción. Definitivamente. Creo que boicotear los productos de marfil y apoyar los esfuerzos de conservación es el camino a seguir. Absolutamente. Y presionar a los gobiernos para que apliquen leyes y reglamentos más estrictos en relación con el comercio de marfil. Absolutamente. Va a requerir un esfuerzo colectivo, pero tenemos que hacer algo para proteger a estos animales. No podría estar más de acuerdo. Es una causa muy importante y me alegro de que a los dos nos apasione. Yo también, es uno de esos problemas que realmente me afectan.
Me comprometo a hacer todo lo que pueda para ayudar. Lo mismo aquí. Me alegra que podamos discutirlo y compartir nuestras opiniones sobre este tema crítico. Definitivamente. Es importante mantener la conversación e inspirar a otros a participar. Lección 16. Retribuir a la comunidad. Hola, ¿has estado pensando en cómo podemos contribuir a nuestra comunidad? Absolutamente. Me ha apasionado mucho encontrar formas de participar y marcar la diferencia. Lo mismo aquí. Hay algo muy gratificante en contribuir al bien común, ¿sabes? Definitivamente. Es una excelente manera de conectarse con las personas y tener un propósito. Exactamente, y el impacto que puedes tener, incluso con pequeños gestos, puede ser realmente inspirador. Definitivamente. ¿Ha estado considerando alguna oportunidad o iniciativa específica de voluntariado? Bueno, he estado investigando algunas cosas diferentes, como trabajar en el banco de alimentos local u organizar una limpieza del vecindario. Son ideas fantásticas. También estaba pensando en dar clases particulares a niños desfavorecidos o ayudar en el refugio de animales. Esas también son sugerencias maravillosas. Es increíble la cantidad de maneras que hay de retribuir. Absolutamente. Y lo mejor es que no tiene que ser un gran compromiso de tiempo. Incluso 1 o 2 horas a la semana pueden marcar una gran diferencia. Totalmente de acuerdo. Y la sensación de satisfacción que se obtiene es incomparable. Definitivamente. Es una experiencia muy gratificante, tanto para la comunidad como para nosotros mismos. Absolutamente. Y es una excelente manera de conocer gente nueva y construir un sentido de comunidad más fuerte. Definitivamente. Estoy muy emocionada de participar y ver cómo podemos tener un impacto positivo. Lo mismo aquí. Hagamos un plan para explorar algunas opciones y empezar pronto. Parece un plan. Me muero por ver lo que podemos lograr juntos. Yo tampoco. Va a ser muy gratificante, lo sé. Lección 17. Explorando nuevos lugares. Oye, ¿has estado alguna vez en ese nuevo café que acaba de abrir sus puertas en el centro? No, no lo he hecho. Tenía ganas de comprobarlo, pero aún no he tenido la oportunidad. Bueno, te espera un verdadero placer. Fui allí el otro día, y el ambiente es increíble. Oh, ¿de verdad? ¿Cómo es la vibra? Siempre estoy buscando lugares nuevos y acogedores. Tiene un toque muy elegante y moderno, pero con un toque de encanto del viejo mundo. La decoración es simplemente hermosa. Eso suena a mi gusto. Tendré que asegurarme de ir allí este fin de semana. Definitivamente. Y el menú es fantástico. Tienen todo tipo de ofertas únicas y deliciosas. Oh, eso es emocionante. Me encanta probar platos nuevos e interesantes. ¿Qué acabaste recibiendo? Comí su café con leche exclusivo y, sinceramente, fue uno de los mejores que he probado en mi vida. El camarero sabía muy bien lo que hacían.
Oh, un café con leche de calidad es imprescindible para mí. Tendré que acordarme de pedir eso. Absolutamente. Y tienen una zona de estar muy acogedora con estos sillones grandes y lujosos. Eso suena perfecto para relajarse con un buen libro y una bebida caliente. Me muero por echarle un vistazo. Sí, es el lugar ideal para una tarde relajante. Creo que te va a encantar de verdad. Estoy seguro de que lo haré. Gracias por la recomendación, John. Definitivamente lo voy a añadir a mi lista. En cualquier momento. Dime lo que piensas de él una vez que hayas tenido la oportunidad de comprobarlo. Lo haré. Tengo muchas ganas de experimentar ese ambiente acogedor y encantador para mí. Impresionante. Disfruta. Tengo la sensación de que te vas a convertir en un habitual allí. Lección 18. Planes para el fin de semana. Hola, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Aún no estoy seguro, para ser honesto. Aún estoy intentando averiguar mis planes. Bueno, si estás abierto a sugerencias, puede que tenga algunas ideas para ti. Oh, soy todo oídos. ¿Qué tenías en mente? Bueno, hay una nueva exhibición de arte en el centro que se supone que es genial. Oh, he oído hablar de eso. De hecho, estaba pensando en comprobarlo. Perfecto. Podríamos aprovechar el día, almorzar en ese nuevo y moderno café y luego ir a la exposición. Parece un plan encantador. Siempre estoy dispuesto a descubrir arte nuevo. Y después, tal vez podamos ver una película o simplemente pasear por la ciudad. Eso suena a mi gusto. Me encanta un buen equilibrio entre cultura y ocio. Lo mismo aquí. Y también estaría bien pasar un buen rato juntos. Definitivamente. Ha pasado un tiempo desde la última vez que tuvimos una sesión de reunión adecuada. Exactamente, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para ponernos al día, ¿sabes? Absolutamente. Este fin de semana parece la oportunidad perfecta. Genial. Entonces, ¿planeamos reunirnos el sábado por la tarde? Suena perfecto. Envíame los detalles y allí estaré. Lo haré. Lo espero con ansias. Va a ser un día lleno de diversión. Yo también. Me muero por ver qué aventuras emprenderemos. Lo mismo aquí. Va a ser genial, lo sé. Lección 19. Impacto en las redes sociales. Buenos días. ¿Te has dado cuenta de cuánto han afectado las redes sociales a nuestras vidas? Por supuesto, es difícil imaginar un mundo sin él en estos días. ¿Verdad? Se ha convertido en una parte integral de nuestra rutina diaria. Definitivamente. Quiero decir, reviso constantemente mis feeds, actualizo mi estado y ojeo un sinfín de publicaciones. Lo mismo aquí. Es como si estuviéramos siempre conectados, incluso cuando no estamos realmente presentes. Exactamente, siento que me lo pierdo si no estoy activo en las redes sociales.
Exactamente. Y ya no se trata solo de mantenerse al día con amigos y familiares. No, también se trata de mantenerse informado, encontrar nuevos intereses e incluso crear una marca personal. Absolutamente. Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para la autoexpresión y la creación de redes. Absolutamente. ¿Pero nunca sientes que a veces puede resultar un poco abrumador? Oh, definitivamente. El flujo constante de información y la presión para seleccionar nuestros personajes en línea pueden resultar agotadores. Totalmente. Y no solo a nosotros, parece estar afectando a todos, incluidas nuestras relaciones y nuestra salud mental. Sí, he leído sobre estudios que muestran el impacto negativo de las redes sociales en cosas como la ansiedad y la depresión. Exactamente, es como si nos comparáramos constantemente con estas versiones idealizadas de los demás. Absolutamente. Es importante encontrar un equilibrio saludable y no dejar que las redes sociales consuman nuestras vidas. Definitivamente. Intento establecer límites y ser más consciente de cómo lo uso. Es un enfoque excelente. Se trata de encontrar ese punto óptimo entre disfrutar de los beneficios y evitar las trampas. Exactamente, las redes sociales están aquí para quedarse, así que es mejor que aprendamos a navegar por ellas de una manera saludable y satisfactoria. No podría estar más de acuerdo. Es un proceso continuo, pero la clave es ser intencional al respecto.